Esta historia es un fanfic basado en Boku no Hero Academia de Kohei Horikoshi. Publicada por Shueisha. Este fanfic. Esta historia está basada en, traducida de Viridian, The Green Guide de Clouds. Publicada en AO3. Capítulo 23. Peculiaridades. Resumen. Izuku continúa con su actividad justiciera virtual. Izuku no estaba acostumbrado a sentirse orgulloso de sí mismo. Tampoco estaba acostumbrado a sentirse querido, pero al menos su madre le había hecho experimentar esa emoción. Así que era comprensible que la última semana hubiera sido bastante extraña. Había estado haciendo de justiciero virtual todas las noches, y estaba mejorando muchísimo en el hackeo. Estaba intentando hackear todas las cámaras de seguridad de las tiendas y demás para tener ojos por todas partes. Y era divertidísimo, sin mencionar que, en algunos casos, era más rápido llevar a los héroes al lugar de los crímenes pirateando sus comunicaciones. Aún ansiaba que le quitaran la escayola para poder ayudar a los héroes a luchar, pero tal vez tendría que pasar algunos días a la semana haciéndolo así, incluso después de recuperarse. Ya se ocuparía de eso cuando llegara el momento, pero por ahora. Por fin sentía que estaba haciendo algo bien en su vida, lo que lo llevó a otra emoción desconocida, sentirse amado. Había pensado que tal vez Eraserhead era la excepción y que solo lo extrañaba por su costumbre de adoptar animales callejeros. Si se detenía a acariciar gatos callejeros, claro que se acordaría de un justiciero molesto. Así que tenía sentido que extrañara a Izuku porque era más cariñoso de lo normal, pero ese no parecía ser el caso. Todos los héroes a los que Izuku llamó parecían felices de oír su voz y le dijeron que lo extrañaban. Incluso le preguntaron si estaba bien. Nadie le preguntó a Izuku si estaba bien, ni Kachan, ni sus profesores, ni sus compañeros de clase, pero aquí había héroes profesionales de verdad que parecían preocuparse. Izuku sabía que solo les importaba porque no sabían que no tenía un don. Así que no pudo evitar sentirse un poco culpable por mentirles. Una parte de él sabía que debía decírselo para que no perdieran el tiempo con él. Y se sentía muy egoísta por mantener en secreto su falta de don, pero no quería perder ese sentimiento. Sabía que no merecía sentirse amado, pero, bueno, no era como si les estuviera mintiendo a los héroes, ¿verdad? Solo estaba omitiendo información. Esa era parte de la razón por la que había estado esquivando todas las preguntas sobre lo que lo había obligado a dejar las calles. Si supieran que se rompió el brazo, o cuándo se lo rompió, entonces podrían conseguir los registros del hospital o algo. Así y entonces sabrían quién era y entonces sabrían que no tenía ningún don y lo obligarían a parar y se lo dirían a mamá y ella estaría muy preocupada y esto era un problema en las noches tranquilas. No es que Izuku no se alegrara de que nadie anduviera por ahí cometiendo delitos. Pero le daba demasiado tiempo para perderse en sus pensamientos. Volvió a cambiar de cámara, buscando algo sospechoso. Había un par de borrachos, como todas las noches, y algunas personas más deambulando. Pero por lo que podía ver, nadie estaba haciendo nada delictivo. Lo más parecido a un problema que pudo observar fue un grupo de adolescentes fumando. Pero no estaban haciendo daño a nadie, aunque estuvieran merodeando. Estaba a punto de cambiar de cámara para intentar localizar a alguno de los héroes y ver qué estaban haciendo cuando uno de los adolescentes se sobresaltó de repente, golpeándose el cuello. En cuestión de segundos, los demás también se agitaban y se golpeaban el cuello. Pero aparte de eso, Izuku no vio nada raro. Deseaba que la cámara que estaba usando tuviera audio para saber si estaban alucinando por lo que fuera que estuvieran fumando o si necesitaban ayuda, pero esa era una de las desventajas de hacer justicia por mano propia de forma virtual. No fue hasta que comenzaron a atacarse entre sí con sus poderosos dones que llamó a los héroes. Dudó un minuto sobre qué héroe sería el más adecuado antes de decidir que probablemente agradecerían refuerzos para una pelea de tal magnitud. Eraser, Amplifier, ¿están ocupados? No. Gorjeó Amplifier. Nunca estamos demasiado ocupados para ti. Preciosa. Izuku se sonrojó, pero se concentró en la tarea que tenía entre manos. La pelea pronto comenzaría a extenderse, a juzgar por cómo los dones de los adolescentes se estaban descontrolando. ¿Qué pasa, niño problemático?, preguntó Eraser. Normalmente solo llamas a un héroe a la vez. Hay una pelea en Hill Street. No sé qué la originó, pero sí, se está extendiendo. Creo que los adolescentes son todos amigos, o al menos eso parecía antes de que de repente empezaran a pelearse entre ellos. Vale, ya voy, chico. Yo también. Por suerte, solo les tomó unos minutos llegar al lugar. Amplifier llegó primero y comenzó a usar su don para desorientar a los combatientes, confundiéndolos mientras saltaba de edificio en edificio para rodearlos con sonido.
Izuku comentaba constantemente los dones que veía usar mientras esperaban la llegada de Eraser, señalando cualquier debilidad que Amplifier pudiera aprovechar. Vale, ten cuidado con el tipo de la mochila e intenta mantenerte detrás de él. Pero bueno, ya lo sabías, porque básicamente está extendiendo la lengua como una red. Si intenta atacarte, quédate cerca del suelo, porque no me imagino que la calle sepa muy bien y eso podría darte algo de tiempo. ¿Quién más? Espera, ¿ese tipo se acaba de teletransportar? El villano en cuestión apareció repentinamente un poco detrás y a la izquierda de Amplifier, asestándole un golpe en la espalda antes de desaparecer de nuevo. Solo para reaparecer a unos metros de distancia. Bueno, eso era extraño. Con su don de teletransportación, podría haberse marchado en cuanto Amplifier llegó, así que ¿por qué se quedó? ¿Quería pelear con Amplifier? ¿O tenía un límite de distancia? Esta última opción parecía más probable, porque ¿qué adolescente pelearía voluntariamente con un héroe profesional? Observó el teletransportador durante otro minuto. Sin duda, mantenía a Amplifier alerta, pero después de la primera vez. Pudo vislumbrarlo con la visión periférica debido a su costumbre de aparecer ligeramente a su izquierda. A su derecha o un poco detrás de ella. Eso no tenía sentido. ¿Por qué no aparecía directamente detrás de ella? A menos que no pudiera. Amplificador, intenta provocar al tipo de la lengua para que bloquee el campo de visión del teletransportador. La vio, asentir y, en cuestión de segundos, la cabeza del teletransportador quedó atrapada en la lengua de su amigo. Izuku se estremeció. ¡Qué asco! Pero, como era de esperar, no se teletransportó para liberarse, sino que golpeó al musculoso hasta que lo soltó justo cuando llegó Eraserhead. Amplifier aprovechó ese momento de distracción para noquear y sujetar al tipo de la lengua. Perdón por llegar tarde, dijo Eraser bruscamente mientras eliminaba a uno de los otros luchadores. Un tipo con demasiados ojos. No hay problema, me alegra tenerte aquí, dijo Izuku con una sonrisa. Era genial poder verlos pelear. Y el teletransportador tiene un don basado en la visión. Igual que tú, Eraser. Solo puede teletransportarse a lugares que puede ver, así que intenta cegarlo antes de que tengas que parpadear. Eraser no perdió el tiempo y, sin dudarlo, le colocó su arma alrededor de los ojos al hombre, dejándolo inconsciente. Aún quedaban algunos combatientes en pie, quienes inmediatamente atacaron a los héroes con furia. Hubiera estado bien saber que estos tipos están listos para disparar. Viridian, gruñó Eraser. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par y se llevó la mano a la frente, haciendo una mueca de dolor al golpearse accidentalmente la cara con su yeso. Debería haber usado la otra mano. Lo siento mucho, debería haberme dado cuenta de que no todos deberían tener dones tan fuertes y así habrías estado preparado y... Entonces, sé amable con el niño, Eraser, dijo Amplifier mientras le daba un puñetazo a alguien en la cara. No es como si pudiera darse cuenta de que estaban drogados desde su habitación. Izuku se encogió sobre sí mismo. Era tan inútil, no podía hacer nada bien. Sí, estaba haciendo lo mejor que podía con el brazo roto, pero Amplifier tenía razón. Se le escapaban cosas porque no. Estaba realmente en la calle. Si los héroes perdían esta pelea o resultaban heridos, sería toda su culpa porque les había dicho que fueran aunque no. Tenía toda la información. Por suerte, la pelea no duró mucho más, ya que entre Eraser anulando sus dones y Amplifier desorientándolos. Los luchadores no tenían ninguna posibilidad. Escuchó a Amplifier hablando con su Cauchi por el comunicador y estaba a punto de cortar su propia conexión cuando Eraser empezó a hablar. ¿Viridian?, preguntó en voz baja. ¿Sigues ahí? Te quedaste un poco callada por un momento. Izuku sintió la tentación de no responder. Tal vez así Eraser asumiría que los había dejado en paz, como debió haber hecho desde el principio. En lugar de molestarlos con sus estúpidas canicas y su estúpida información incompleta. Se oyó un suspiro al otro lado de la línea. No nos estás molestando, chico. Siento si te di esa idea durante la pelea, solo estaba frustrado porque los casos de delitos graves han aumentado. Últimamente, no es tu culpa, niño problemático. Debería haberlo sabido, dijo Izuku, con el rostro ardiendo y la voz entrecortada. ¿Por qué tenía que empezar a llorar justo ahora? No, dijo Eraser con firmeza. Amplifier tenía razón. No había forma de que supieras que estaban disparando solo con ver la transmisión de la cámara. Ya es un logro que hayas podido ver la transmisión, así que deja de culparte, ¿de acuerdo? Ok, Izuku aún no estaba convencido, pero no quería que Eraser se sintiera culpable solo porque no podía controlar sus estúpidas emociones, sus estúpidas lágrimas, sus estúpidos murmullos y sus estúpidos. ¿Nos vas a contar alguna vez?
¿Por qué te conectaste a internet, chaval? Preguntó Amplifier. Izuku dio un respingo. Había olvidado que también seguía conectado a su comunicador. Oh, solo. Cosas y, ya sabes. La vida. Hizo una mueca. Suave. Gracias. Buenas noches. Cortó la comunicación antes de que pudieran decir nada más. Izuku frunció el ceño y se frotó el brazo, que le picaba molestamente mientras sanaba. Quizás debía empezar a investigar los problemas con antelación para tener más información que ofrecer a los héroes. Probablemente no serviría para cosas como atracos, pero quizás para redadas antidrogas. Tal vez podría encontrar más información sobre Trigger para compensar a Eraser por lo de hoy. Izuku suspiró y apagó el ordenador antes de volver a meterse en la cama. Tendría que ocuparse de eso mañana. Izuku se frotó la cabeza mientras intentaba, una vez más, concentrarse en su tarea de historia, pero fue inútil. Se había despertado unos minutos antes de que sonara la alarma esa mañana. Jadeando al recordar la pelea en la que conoció a Eraserhead por primera vez. Aquello también había sido un grupo de matones que, sin molestar a nadie. De repente se volvieron locos y empezaron a pelear entre ellos sin motivo aparente. Y Eraser había mencionado que tenían algún tipo de gatillo en su sistema. Y también estaba lo de las moscas. No le había dado mucha importancia anoche, pero esos adolescentes habían estado espantando el aire como si hubiera insectos o algo que intentara picarlos. Izuku suspiró y agarró su teléfono. De todos modos, no podía concentrarse, así que bien podría dar un paseo para despejarse, ¿no? Y quién sabe, tal vez encontraría algo en el lugar donde se originó la pelea que pudiera ayudar en la investigación de Eraser. Tuvo que tomar un tren para llegar a la esquina donde los adolescentes habían estado fumando. Izuku recibió muchas miradas extrañas, considerando que la mayoría de los chicos de su edad debían estar en la escuela. A media tarde, pero Izuku los ignoró y la mayoría de la gente simplemente se encogió de hombros y siguió con su día. A Izuku no le sorprendió. La gente siempre apartaba la mirada de él. Simplemente no era lo suficientemente interesante como para merecer atención. Estaba acostumbrado a ser ignorado. La esquina se veía diferente a la luz del día, e Izuku levantó la vista hasta que vio la cámara que había hackeado la noche anterior. Era extraño ver la calle desde ese ángulo, pero una extraña sensación agradable. Y le hizo sonreír levemente antes de volver a buscar pistas. En realidad no sabía qué buscaba. Después de todo, si hubiera insectos o mosquitos o algo así, ya se habrían ido. Pero, un destello metálico llamó la atención de Izuku, quien miró a su alrededor brevemente antes de acercarse y arrodillarse. Contuvo el aliento al ver el cadáver aplastado de una pequeña abeja robótica, cuyo abdomen estaba hecho de un cilindro de vidrio agrietado. El tipo que le había golpeado el cuello debió haberla dañado lo suficiente como para que no pudiera volar. Y el contenedor abdominal podría fácilmente albergar una pequeña dosis de detonante. Lo que explicaría por qué Izuku nunca había visto a ninguno de los dos grupos inyectarse. Izuku sacó una pequeña bolsa con cierre hermético de su mochila, que antes contenía zanahorias, y recogió la abeja, esperando que quedara suficiente para poder abrirla. Luego, emprendió el camino de regreso a casa. Después de todo, aún tenía tarea que terminar.